Muy buenas noches. Esta es la primera actividad de socialización correspondiente a la estructura de la asignatura de funciones, donde revisaremos los aspectos pedagógicos del uso de la electricidad con respecto a la ecuación lineal. Por una parte, tenemos nuestro contexto. El contexto son muchachos de grados décimo y 11, donde normalmente las instituciones educativas no ofrecen un fondo técnico, digamos, interesante. Son contadas las instituciones que manejan estructuras con un trasfondo técnico, con una sustentación técnica, motivo por el cual, desde la perspectiva del uso de señales o la interpretación gráfica de las señales, podemos emplear las variables propias de la electricidad y el magnetismo, en este caso corriente y voltaje, para que los muchachos en forma vivencial puedan medir, calcular y comprobar los datos que están capturando y a partir de la graficación poder predecir el comportamiento circuital de un circuito simple, una fuente de poder, una batería, un motorcito generador de corriente y una resistencia. Con respecto a la regularidad del patrón, encontramos que nada mejor que una señal, no tenemos nada mejor que una señal para determinar o enseñar los efectos de la continuidad 1 de la regularidad de los datos. En este caso nos favorece mucho el concepto de función lineal por un elemento llamado constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad pues es precisamente en el caso de la ley de Ohm la resistencia, y la relación entre voltaje y corriente nos permite encontrar una constante, un elemento que se mantiene, y ese elemento que se mantiene favorece la comprensión 1 del uso de la variable, 2 del concepto de la pendiente de una recta, y 3, y no menos importante, la graficación de esa recta, de que el comportamiento físico del circuito que ellos tienen en mano como tal puede establecerse con regularidad, e inclusive podemos interpretar o extrapolar el comportamiento si empleamos una fuente de poder negativa. Entonces ahí fácilmente tenemos un escenario donde le decimos: muchachos, ahora vamos a darle la vuelta a la batería y simular una fuente de poder negativa a ver qué pasa, y comprobamos si el comportamiento calculado y el comportamiento estimado es igual al comportamiento medido o el comportamiento observado. Esto obviamente es llevar a una gran cantidad de errores que los muchachos van a cometer, y es ahí donde muchos profesores de pronto son hostiles con respecto al error. Desde el punto de vista de la electricidad, del error, salvo un cortocircuito, pues obviamente con la consecuencia propia del cortocircuito, eh, manejan el error con algo de recelo. No se trata solamente de calificarles si está mal, o, o hacerles énfasis en la falla a la hora del cálculo. Lo importante de reconocer el error es que el muchacho está empleando un modelo matemático en su cabeza, y muchas veces en 11, décimo y 11 arrastramos con todas las deficiencias que tienen los muchachos desde primaria misma. Entonces, el hecho de que ellos puedan empezar mediante un método prácticamente científico de comprobación y verificación, que ellos puedan establecer sus propios experimentos con electricidad o inclusive con magnetismo, plasmar sus resultados y comprobar sus resultados y buscar mecanismos sociales, porque podemos crear grupos con ellos, mecanismos sociales para que resuelvan el error entre ellos. Eso favorecería muchísimo los procesos de enseñanza y aprendizaje, y para nosotros los docentes nos permite encontrar elementos muy interesantes para el fortalecimiento de su capacidad de respuesta matemática. Con respecto a la elección del tema, la ley de Ohm está en todas partes. Cualquier dispositivo que usted compre se puede reducir a una resistencia equivalente conectado a una fuente de poder. En este caso, nuestra fuente de poder pues, es la toma de corriente de 115 voltios. Entonces, para un escenario cualquiera, por ejemplo, un domicilio tiene planchas, tiene neveras, tiene computadores, tiene estufas, tiene televisores,
tiene calentadores de agua, lo mismo, bombillos, eh, PlayStation, cualquier cantidad de dispositivos se puede medir, se puede calcular y se puede analizar la carga total de la casa en una hora pico. Esto ya puede desarrollar estrategias desde el punto de vista de las ciencias sociales para, de pronto, manejos de socialización, para reducción de consumo y aspectos para las ciencias naturales con respecto a la conservación del medio ambiente. Adicionalmente, el empleo de la electricidad dentro del punto de vista matemático, podemos incluir temáticas como la reducción de riesgo eléctrico o en este caso métodos de salud ocupacional, que de una u otra manera no son incluidos en los espacios escolares en enseñanza media. Y esta interacción desataría completamente las matemáticas de ese odio aversivo que muchos de los muchachos tienen. Por otra parte, el ejercicio como tal, la utilización o el empleo de la electricidad, especialmente de las señales como podemos observar aquí. Oh, me quiero ampliar. Oh, me quiero ampliar. Ya amplié. Como podemos observar. No, no pasé la página. Como podemos observar aquí. No parece ser que no me quiere dejar. Es demasiado pesado, pero un segundo, por favor. No me permita correrla más. No me permite correrla más. Bueno, tengo que cambiar de estrategia para la próxima vez. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una señal que está siendo linealizada. Corresponde a una señal después instalada en un transformador AC de 12 voltios, en donde en este ejercicio de la fuente de poder tenemos a la entrada una señal senoidal de 115 voltios, la cual va a ser filtrada y modificada, que corresponde directamente a un tratamiento matemático de grado 11. Posteriormente, se realizan una serie de cálculos con respecto al amortiguamiento de frecuencia y al filtrado de frecuencia que presenta un condensador que sigue siendo elementos de grado 11. Acto seguido, se linealiza la señal se regula, se convierte en una sola línea recta, por lo tanto a partir de ahí y hacia el lado derecho ya entramos al dominio de los dispositivos conectados. Podemos tener múltiples fuentes, una, dos, tres fuentes, para ya manejar sistemas de ecuaciones lineales o mecanismos de solución un poco más complejos. Por ejemplo, podemos agregar dos, tres fuentes de poder y tenemos ya un sistema de 3x3. O podemos empezar a calcular potencias o inclusive a calcular energías desde ya empleando ecuaciones cuadráticas o inclusive otro tipo de funciones. Y para los grados, noveno, octavo, sexto, séptimo, el mismo circuito en la pared, yo puedo dividirlo por etapas circuitales de acuerdo a la cantidad de resistencias, al nivel de voltaje, de manera que los niños de sexto me manejen un circuito simple, los chicos de séptimo me puedan manejar un circuito con voltajes positivos y negativos, los muchachos de octavo ya me puedan despejar ecuaciones y hallar valores de resistencia, hallar de voltajes y corrientes dentro de un circuito de una malla. Los muchachos de noveno ya pueden atacar circuitos de dos mallas con dos fuentes y resolver sistemas de 2x2. Retomo, los muchachos de décimo ya pueden realizar sistemas 3x3 o trabajarme con ecuaciones cuadráticas o inclusive con otro tipo de funciones, y los muchachos de 11 ya estarían en condiciones de hacer tratamiento de señal senoidal AC, lo que nos da en un aula multigrado un taller de 1 hora, 2 horas, una cosa impresionante con solamente un circuito y una estructura matemática. Finalmente, la electricidad es un laboratorio que recoge teorías básicas de muchos elementos, desde la cardinalidad y el conteo, pasando por los modelos de pensamiento, tanto el factual como el
el factor del contextual y finalmente el simbólico, que es el que nos interesa a nosotros desarrollar. Eh, Muy importante que no se necesita gran cantidad de materiales o elementos muy costosos. Ustedes con una pila de 3.7 voltios y una resistencia que vale 100 pesos, ustedes ya pueden montar un laboratorio muy interesante. Si necesitan un osciloscopio, existen programas que convierten la tarjeta de sonido de un computador en un osciloscopio perfectamente. Solamente necesitan montar una tapa de filtrado y en sus pantallas ven una toma de imagen de uno de los talleres aplicados precisamente por un aula ya muchachos de técnica vocacional, ya de técnico laboral en sistemas, en donde explicamos el elemento resistivo simple y el comportamiento de la resistencia a partir de las mediciones. Por eso ven la línea como un poquito chueca. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos ustedes una muy, muy agradable día, tarde o noche. Que estén muy bien.